Hola, mi nombre es Chema Tovar y esto es Todo pasa y todo queda. Un espacio para hablar de migraciones y migrantes que gracias a la revista Careta tenemos todas las semanas. Y hoy estoy súper contento porque además mi invitado de hoy dice que él tampoco cree en las casualidades. Y yo les voy a poner un poquito en contexto para que entendamos. Jorman Jambo es venezolano, pero hace muchos años siguió la religión yoruba, mejor conocida en Latinoamérica como la santería. ¿Y cómo lo identifiqué? Bueno, resulta que algunos de los mitos de la religión yoruba se habla de la mano de Orula, que es una pulserita de cuentas amarillas y verdes, como el gorro que tiene nuestro invitado de hoy puesto. Y esa es la mano de Orula, señala que son los hijos del santo. Palabras más, palabras menos. Este mito dice que en algún momento Orula habló con la deidad mayor, porque se le estaba llevando a los hijos y le dijo, bueno, para que no te los lleves, para que yo no me los lleve, márcalos. Y por eso están marcados con esta mano Orula. Ya él después me va a corregir si yo estoy equivocado o no. Pero lo interesante de esto es que nosotros nos conocimos porque en una situación muy especial, que es como esa que me pasan a mí, yo me subí al taxi en el que él trabaja acá en la ciudad de Lima y él tenía unos collares colgados en el retrovisor de su taxi y yo inmediatamente lo reconocí y empezamos a conversar y bueno, y está aquí para conversar con nosotros acerca de cómo se emigra con una religión a cuestas, ¿no? Que además la religión yoruba es una religión de migrantes porque nace en Nigeria y con toda la diáspora africana, con todo el tema de la colonización en América, los yorubas trajeron y se instalaron, trajeron con ellos sus costumbres, su religión y se instalaron. En Cuba se conoce como santería, en Brasil como candomblé y en Haití hay gente que lo relaciona con el vudú, que además hay muchos mitos, hay mucha gente que tiene miedo y me parece que son unas religiones bastante amigables con el medio ambiente, bastante amigables con la gente y que es una religión que está fundamentada en la naturaleza del ser humano. Conmigo está hoy Jorman Jambos y tiene 45 años, nació en Caracas y vive en Lima hace 4 años. Bienvenido a este espacio y gracias por compartir conmigo tu historia. Gracias a ti, Chema. Bueno, buenos días. Todo ha transcurrido a través de este tiempo con la religión muy agradable, ya que, como tú dices, es una cuestión de migrantes, porque de por sí IFA, en el Corpus de IFA, habla de la segregación de esta religión y es algo migrante, porque existe desde miles de años, donde una envidia de parte de un hermano, como que dice, dentro de las deidades, que por la misma envidia se cortó lo que llamamos nosotros la sopera de Ifá y creyendo que con esa envidia o con esa situación que inició, pensaba que se iba a debilitar. Sin embargo, fue todo lo contrario. Se segregó por todo el mundo y enos aquí. Ok, Porque como tú mismo dijiste, en Brasil está el candomblé, en Haití se habla también de la hechicería, del vudú, en Trinidad y Tobago, y todo eso a través de los años, en vez de debilitarse, lo que ha hecho es crecer aún más. Eso es ok, IFA. ok. Yo te voy a hacer la pregunta que hago a todas las personas que invito. ¿Por qué Perú? ¿Por qué viniste a vivir a Perú? Mira, Perú me cayó como quien dice, como anillo al dedo. De verdad que le doy gracias a todas las personas que nos abrieron las puertas y que nos han ayudado, porque ciertamente hay muchas personas buenas aquí en Perú que nos han abierto un abanico de oportunidades. Fue causalmente, no fue casual, sino una causalidad, ya que un amigo estaba aquí trabajando en un club, y me dijo, mira, aquí lo que a ti te gusta hacer, que realmente es manejar, porque manejar para mí no es un trabajo, para mí es como un paseo que la gente me paga, que es algo que uno, cuando uno quiere y ama su trabajo, le parece algo maravilloso. Y mira, llegué y al poco tiempo, te hablo menos de un año, ya tenía mi licencia, tenía mis permisos, tenía todo, y me cayó como anillo al dedo, muy, muy bueno todo, de verdad que sí. Estás aquí con tu familia, cuando tú tienes, con quién viniste. Sí, con mi esposa y mis hijos, pues. Y bueno, y ahorita que me acaba de nacer una pequeña bebé. Ah, bien, ya. Entonces ya tenemos una hija peruana. Sí, ya tenemos una hija peruana. Qué bien.
Oye, ¿cómo te inicias tú en la religión? ¿Tus padres también estaban en la religión yoruba o tú llegaste después? Porque la mayoría de la gente en Venezuela, que es de donde tú vienes, igual que yo, nacemos en la fe católica. Tú naciste en la fe católica, ¿cómo descubriste la santería y cómo te iniciaste? ¿Cómo fue todo este proceso? Mira, la situación con la santería era algo como que venía como que en los genes míos, ¿no? Realmente, te explico. Porque por parte de mi familia, una parte son católicos y otra parte son cristianos. Realmente, por parte de mi mamá, y porque realmente sabes que el catolicismo tiene que ser Cristianos muy... evangélicos, cristianos evangélicos, ¿no? Sí, exacto, había cristianos evangélicos y estaban los católicos, pero por mucho tiempo éramos católicos. Él era un hombre, él siempre fue un hombre de trabajo, de ocuparse de su familia, pero hasta ahí. En la parte religiosa, no, lo normal, Dios y ya. En cambio, por parte de mi madre, sí estaba bastante movido la parte del cristianismo, el evangelio. Y nos íbamos los domingos para la escuela dominical y los rezos y todo aquello, todo muy bueno, pero no era algo que a mí me llenara. Sin embargo, siempre me movió la parte espiritual. Luego de mucho tiempo, ya siendo adolescente, yo me escapaba de mi casa y me iba para reuniones espiritistas y algo que también me movía, pero todavía como que sentía que faltaba algo más. Cuando conozco ya a otras personas, Déjame hacer una aclaratoria que es importante. Ese espiritismo es la religión de María Leonza, que es una religión local venezolana donde se cree en el trance y en la posesión, y hay una cantidad de rituales que están muy vinculados también con la tierra, y las tres deidades principales son María Leonza, el negro Felipe y el indio Huaycaipuro, pero eso es otro tema. Ahí pongo el contexto y seguimos. Tú probaste con María Leonza y no te sentiste satisfecho. exactamente, sí, fue algo que como que faltaba más y era como que había que estudiar mucho más o era más del trabajo práctico, de la fumadera de tabaco, la cuestión, como tú dices, las posesiones, pero no era algo que no le veía más allá. Cuando me entero de qué es lo que es eh, la santería, IFA y todo aquello, que era un contexto mucho más amplio. Y sin embargo, yo tengo 15 años siendo babalao, pero tengo más de 20 dentro de IFA. Entonces, es Dentro algo de la que estructura, aunque esto no es una iglesia organizada, que no hay templos ni nada, sino son casas de santos, el escalafón más alto que se obtiene es el de Babalao. sí, el más alto es el de babalao. Okay. Ya, ¿Y ya cómo llegas a vamos. ser Babalao? Mira, cuando entro, que recibo mano Manodrula, que no es solamente el ILD, la Manodrula es un compendio de santos que reciben un ICOFA, que es una superita de madera con ciertos secretos adentro, un hechu, que es una masa de cemento con caracoles, un gallito que es el osum, un calderito de hierro con unas herramientas adentro que se llama Ogun y Ochosi. Esa es la Manodrula. Cuando yo recibo todo eso y empiezo a conocer qué es lo que es IFA, qué es lo más grande, yo decía, yo quiero ser lo más grande. O sea, no es por la cuestión del poder, ¿no? Porque a veces Ok, se malinterpreta. mira, estoy tratando de poner en contexto porque seguramente en Perú mucha gente no entiende. Para nosotros hay conceptos que son familiares, incluso que podemos manejar porque están allí. Y en Venezuela nosotros a partir del 2010 tuvimos un crecimiento enorme de la religión yoruba, que más o menos en el momento en el que tú empiezas, que incluso llegaron a decir que era un tema de moda y lo que pasaba era, bueno, que había una carencia de fe que la gente empezó a llenar con esto, ¿no? Como tu caso. Eh, Esta es una religión politeísta donde hay muchísimas deidades. Tú has hablado del Ifá. Oricha Ifá es como lo que engloba, ¿no? Ese mundo de santos que son un montón de deidades que tú has ido nombrando poco a poco y que después yo voy a tratar de ir ilustrando. Pero fíjate que hay una cosa, mucha gente llegó a la santería pensando, tú decías que a ti no te daba poder, pero yo recuerdo que cuando en Venezuela empezamos a ver en los yabó, que el yaborato es la iniciación, ¿no? Que es como un bautizo Correcto. dentro de la santería, que además por eso tu gorro, porque el santo habita en la cabeza. Cuando la gente recibe la mano orula, se inicia, le dicen quién es su deidad a la que pertenece su cabeza, y luego hay un montón de ceremonias más. A mí me interesa saber eso, porque yo quería, ¿cómo viaja un santero a un país donde la santería no se conoce, donde no hay un grupo de adeptos y no hay con quien compartir la religión? Primero tú hablabas de tus operas y de este tipo de cosas que son secretos para los aleyos. Los aleyos somos las personas que estamos fuera de la religión.
Un aleyo como yo no sabemos qué hay dentro de la sopera. ¿Cómo hiciste tú para traerte tus soperas? ¿Cómo hiciste para venir acá con toda esa información? ¿Cómo has llevado ese tránsito migratorio con tus soperas a cuesta? Cuando, mira, fue algo bastante que me frenaba. Cuando decido personalmente en que ya no aguantaba la situación en Venezuela por toda la cuestión política y aquello, yo digo, bueno, tengo que salir del país, pero yo sin mi santo no salgo. Que podía haberlo hecho, porque siendo avalados tenemos ciertas, como que muy pocas limitaciones, Restricciones, ok. sí, muy pocas restricciones, ¿no? Sin embargo, de igual manera, siendo creyente y fiel seguidor de IFA, de Urumila, Urumila es el santo sacerdote por excelencia de nuestra religión, el adivino. Este, yo me consulto, ¿verdad? Y Orula me dice que sí, IFA me dice que sí, que puedo salir. Pero de igual manera no los puedo dejar a ellos, como quien dice, rezagados en mi casa, porque era incierto el tiempo que yo iba a durar fuera de Venezuela. Entonces, bueno, yo digo, nada, me tengo que llevar todos mis macundales, mis secretos, mis cosas de una u otra manera. Traducción Bueno, Macundales es una mochila donde metes sí, todo. exacto, disculpa, de verdad que sí. Mis santos, mis consagraciones, todo aquello, ya que no podía estar sin ellos porque ellos son los que, en cierta medida, donde yo llegue, son los que me van a fundamentar en el sitio donde yo esté. Cuando me toca llegar a la frontera, como por eso que es parte de la creencia, ¿no? Cuando te dicen nosotros que sí, no te van a poner tropiezos. De repente van a haber ciertas dificultades, ciertas limitaciones, pero de igual manera vas a llegar a tu destino. Nosotros me Viniste por dijeron que sí, carretera, viniste por me vine carretera. por carretera, pasé frontera a pie, crucé río, y resulta que cuando me conseguía siempre de repente un guardia nacional, y cuando me dice, abre tu maleta, que en migración es normal, cuando yo abro mis maletas y me ve de repente el collar de Orula o me ve cierta topera o cierta cosa que él reconoce, cuando yo lo veo, él igual tiene también me dice, tranquilo, cierra tu maleta y pasa, no hay ningún Ah, problema. porque pero conocía. Y cuando ya pasas Colombia, Ecuador y bueno, que vienes bajando, te das cuenta que no, que ahí la gente no conoce tu religión. ¿Cómo hiciste en esos casos? Mira, en ningún otro país, creo que fue en Venezuela el único sitio donde hubo la restricción para salir. Y en cambio, cuando entré a Colombia, todo normal. Cuando entré a Ecuador, normal. Cuando entré a Perú, normal. O sea, no hubo ningún tipo de problema. Por eso te digo, la cuestión es la fe en lo que uno cree y que nosotros me dijeron que sí, que podía ir. Y cuando yo les pregunté mi destino, evidentemente Perú, me dijeron sí, o sea, un sí rotundo. Váyase tranquilo que nosotros estamos con usted. Mientras usted esté con nosotros, nosotros no le pasa absolutamente ¿Cómo nada. se hace esa consulta? A través de caracoles, a través de... ¿cómo consultas a los santos? Mira, cuando nosotros los babalaos no consultamos con caracoles, ya eso es la parte de la santería, que como tú dijiste en un principio, el Iyahuó es el santero, que es el que dura un año vestido de blanco, que es la segunda etapa del iniciado en la religión. El babalao consulta con un elemento, con una herramienta llamada Equene, que son cuatro chapas, o por decirlo de una manera, o cuatro o cuenticas de coco, que realmente siendo, como que dice, la parte de la mano, tiene dos caras, ¿cierto? Ok. Entonces son cuatro conchitas de coco por un lado y cuatro del otro, en una cadena todo enlazado. Y ahí, cuando uno se lanza la cadena, tiene, nosotros le llamamos signos, y tiene cada cuenta o cada fila tiene un nombre que cuando uno lo tira, uno saca el signo por medio de eso. Ok, Y ahí empieza la consulta. ok, mira, fíjate que ustedes, es una religión llena de símbolos y de signos y de santos. ¿Tú eres hijo de quién? ¿Tú eres hijo de quién? ¿O los Yo tengo babalaos? consagrado, yo como santero tengo consagrado el Eguá. El Ok, Eguá es el santo por excelencia que abre los caminos, ok, el dueño de los caminos. Y ok. Orula, ya cuando nosotros ya pasamos a Ifá, cuando nos consagran como babalaos, ya no somos santeros, ya somos sacerdotes de Ifá.
y nuestro templo es nuestra casa. ¿Y has logrado crear comunidad en el Perú? Hay otros santeros que van a tu casa de santo. ¿Has creado una comunidad? ¿Cuántas personas se reúnen Sí, contigo? yo, aquí ya hemos hecho varias ceremonias de mano de rula, en el caso con otros babalaos, ya que eso no lo puedo hacer yo solo. Y hemos hecho las ceremonias de mano de rula, hemos hecho ceremonias de consulta. A peruanos, Sí, también, bastante. Aquí hay bastantes peruanos siendo santeros, ya santeros y babalaos. antes de que O tú sea, llegaras. sí, no, después que llegamos, como que creció un poco más, porque tú Ok, sabes que ¿crees Perú que también, lo venezolano, esta santería venezolana está influenciando un poco en la fe del peruano? sí, sí, sí. Pero eso también es gracias también a la cultura musical. Hay cantantes muy reconocidos aquí en Perú. No sé si me permites mencionar a una. Sí, por eh, favor. Daniela Darcourt es santera. Ah, Y, no y, y, sabía. Yo, y a ella le fíjate, no lo encanta la sabía. música venezolana. La conocí, mira, estoy todo erizado, tengo todos los pelos erizados, porque yo conocí a Daniela Ancura hace más o menos un mes y medio, publiqué una foto con Daniela porque estaba en un concierto y ella también iba de espectadora. Yo estaba comprando algo y Daniela estaba al lado y cuando la vi me puse tartamudo porque además me encanta su música, me parece que, pero no sabía que ella era santera. Sí, Claro, sí, pero es sí. por la conexión con Cuba, ¿no? Y la música Y la salsa y todo eso. Ok. Sí. ¿Crees que la música es determinante dentro de la religión? Yo sé que los tambores son muy importantes dentro de la festividad y la ceremonia, pero ha permeado la santería a otros ritmos como la salsa. Mira, ¿Hasta dónde? hasta el momento he escuchado también reggaetón santero. Ok. Como un estilo de trap, algo así. Claro. Que se ha comercializado más o menos, no tampoco mucho, pero sí Sí, hay porque parte importante. lo más popular en la música caribeña, para las personas que ven esto por primera vez y que no tienen referencia, es Celina y Reutilio, que viva Changó, ¿no? También es, mira, muy interesante. La santería, cuando llegó a América Latina, en ese momento de sincretización, perseguida por la Iglesia Católica, tuvo que sincretizarse. Entonces, hay muchas deidades del panteón de los Orula que tienen un par en la Iglesia Católica. Yo te voy a ir nombrando algunos y tú me vas a responder porque me encantaría saber. Por ejemplo, Changó es Santa Bárbara, Santa Bárbara, que se celebra el 4 de diciembre, el creo, ¿no? 4 de Que diciembre. viene por ahí. Babalú Ayé, Con Babalóye, San sí. Lázaro. San Lázaro, Babalóye, exactamente. Parece que me hablas San de un... Lázaro. Sí, Yemayá es la reina, es la reina del sí, mar. es la Virgen de la Regla, la Virgen de Regla. Ok, que también puede ser en Venezuela la Virgen del Valle o O la la Caridad del Virgen Cobre, del ¿no? Que Carmen. son, dependiendo. Pero fíjate una cosa, ¿a ti te ha tocado ocultar tus santos? ¿O ya tú puedes exhibir tus santos con naturalidad? Tú vas a la calle con tu gorro, por ejemplo, tienes los collares en tu carro, en el taxi que tú manejas, ¿no? ¿Tú te sientes orgulloso de pertenecer a la religión yoruba? ¿Tú sientes que no tienes que esconderte, que no formas parte de ninguna minoría? No, 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 no lo tengo que esconder, realmente no. La parte de la sincretización, en mi caso, yo respeto a aquel que siga celebrando la sincretización de los santos, pero ya esa situación, ya eso se hizo en parte de la esclavitud, ¿no? Yo no me siento ni esclavo, ni me siento menos y muestro mi santo. Yo el gorro lo utilizo, bueno, ahorita pues, para que estoy en entrevista contigo, y más que todo en ceremonias. El Ok, collar que yo tengo en el carro es un mazo y ese va cruzado en el cuerpo, también en ceremonias. ok. Siempre ando con mi équele, siempre tengo mi gorro en un sitio que como que dice a la mano, porque tú no sabes en qué momento, en qué situación puedas o tengas que utilizarlo para consultar X o Y situación difícil o apremiante que tengas al momento. No, como te digo, respeto la sincretización, pero ya no Ya estoy tú no para eso. participas. Ok, o sea, tú entiendes que tu religión es la yoruba, que ya tu religión no tiene nada que ver con la religión católica. Perfectamente.
Mira, fíjate una cosa, las ceremonias de iniciación suelen ser muy, muy, muy costosas, o por lo menos lo eran en Venezuela en el momento que yo estuve investigando sobre este tema. La gente dirá, bueno, Chema, ¿por qué sabe tanto? Es que yo estaba, la santería es un tema que me apasiona desde que era estudiante de antropología y he estudiado muchísimo el tema. Era muy costoso hacerse un santo. ¿Qué tan costoso es hacerse un santo o tomar una mano orula o iniciarse dentro de la religión yoruba en Perú? Es costoso. Mira, yo le digo siempre a la gente que me pregunta, por cierto, que estoy un cliente peruano me dice, eso es de Orula, lo mismo que sucedió contigo. Yo le digo, sí. Mira, la iniciación como tal, yo siempre le sugiero a las personas que primero se consulten, primero que vean cómo está su astral, que vean cómo están sus cosas, este, para ir como que dice ahondando dentro de la religión, porque no le puedes meter de lleno a la gente la religión yoruba. El que mira, tienes que hacerte santo, y eso es, bueno, en mi caso siempre ha sido así, o en mi casa de Ifá, en mi casa de santería, siempre fue así. No hay que meter a la gente por los ojos la religión, porque de repente no todo el mundo es bueno para esto, no todo el mundo, es como que no todo el mundo puede ser chofer, no todo el mundo puede ser bañino, no todo el mundo puede ser antropólogo, porque la sabiduría está muy repartida, está repartida. Entonces todo el mundo no tiene la capacidad de meterse o estar en esto. Mira, La, yo me fui entregando y yo podría pasar horas hablando de este tema, pero el tiempo es corto. Y me gustaría, para cerrar, ¿cómo ha sido el viaje que es una respuesta que no me diste, ¿cómo ha sido tu viaje con tu santo? Instalarte de nuevo en este país. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Fácil, difícil? ha sido fácil, pero también muy lento, porque esto es algo que nunca dejas de aprender. Es como la vida es una constante de aprendizaje. Ha sido lento, ha sido muy gratificante, pero no nada fácil. Ok. No es difícil, pero ¿Has nada fácil. consultado, ha consultado la regla de Ocha para saber qué va a pasar con el Perú y este tema político? ¿Tienes alguna, han hecho alguna lectura? Con honestidad. Siempre me preguntan lo mismo, pero no, realmente no. Cuando nosotros hacemos a principio de año, todos los años hacemos una consulta general personal, siempre se trata prácticamente de todo, ¿no? Pero no específicamente de la situación del país, porque igualmente me pasaba en Venezuela cuando estaba allá y me preguntaban lo mismo que tú. ¿Cómo ves tú la situación del país? No, realmente ¿Y no, cómo porque ves es tu un tema situación? bastante ¿Y cómo ves delicado. tu situación en el Perú? ¿Cómo te ves tú en tu situación en el Perú? ¿Qué sientes tú? Yo, yo siento que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Y adelante, IFA, Ok. O sea, que la fe te mantiene aquí. sí, Ok. realmente es así. Ha sido muy grato conversar contigo y yo podría pasarme horas, esto da para muchos programas, pero lo interesante es ver cómo no solamente viaja la persona, sino viaja todo un montón de cultura milenaria que viene contigo y que se está, a cada día hay más santeros peruanos que se están incorporando a la religión yoruba, que además es una religión estigmatizada, que la gente cree que tienen una varita mágica que te transforma en sapo. Ay, esto no funciona así. Para nada. Pero bueno, muchísimas gracias, Jorman. Que además que tu apellido Jambo es un apellido que viene de África y estuve revisando y solamente hay tres familias Jambo en Perú, que si no lo sabías, te lo cuento que está por internet. ¿No? Gracias, Muchísimas gracias. gracias y gracias a la revista Careta por darnos esta oportunidad, darnos este espacio de ir contando de estas cosas de migraciones inmigrantes. Un abrazo y H, que es como se desea suerte en la H religión. para ti también. Muchas Okay. gracias por esta oportunidad y gracias por todo. Un abrazo. H.